Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la tercera temporada de ¿Qué fue de tu vida? Pensando en cómo introducir algunas innovaciones, algunos cambios en nuestro programa, hemos recurrido al archivo del canal, vamos a ver también algunos números musicales en vivo, y pensando justamente en el archivo, en recordar qué fue de nuestras vidas en los años 60, 70, 80 del siglo XX, empezamos con un archivo realmente impresionante que tiene que ver con una nota exclusiva realizada en 1961 a Ernesto Guevara. Recordemos el contexto: Ernesto Guevara presente en la conferencia de Punta del Este, donde se debate qué va a hacer de Cuba, si va a ser expulsado o no de la OEA, la Alianza para el Progreso, Kennedy y su ofensiva sobre la isla, sobre Cuba. Y ahí lo tenemos entonces en esta entrevista absolutamente exclusiva de Canal 7 al comandante Ernesto Guevara hablando para todos los argentinos. Comandante Guevara nos dirá en pocas palabras cuál es la posición y cuál es la verdad sobre el asunto. Además, creemos que así cumplimos un deber periodístico de objetividad, ya que delante de estas cámaras han desfilado diversos delegados y observadores de distintos países. Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia. La explicación de Cuba ya está expresada claramente en el discurso final, en la plenaria de clausura. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones, en todas las oportunidades, a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era: ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Y además, implícita en esta estaba la pregunta: ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando a una pregunta tan directa y tan fácil de contestar se contesta con silencio total por parte de los Estados Unidos, Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso. Pero si fuera solamente el hecho de que Cuba no firme el que condicione la participación en la Alianza para el Progreso, ¿por qué el señor Dillon en su discurso de clausura manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba, de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. Muchas gracias, comandante. Señoras, señores, el comandante Ernesto Guevara ha hablado exclusivamente para ustedes, telespectadores de Canal 7 de Buenos Aires. Muchas gracias por la atención y muy buenas noches. Bueno, ahí vemos un material realmente impresionante del archivo del canal, nuestra entrevista al Che Guevara en 1961, cuando viene a la conferencia de Punta del Este, como comentábamos hace un rato, algo realmente muy interesante, muy pocas veces visto, especialmente para ustedes, para que lo disfruten y lo comenten en casa, ¿no? Estamos hablando de los años 60 con Clorindo Testa, que muchas gracias por venir, un honor. ¿Cómo estás? ¿Cómo era aquella movida cultural y particularmente artística que se generó en torno al Ditela, ¿no? Aquel movimiento tan especial? Claro, fue un momento muy importante, ¿entendés? Porque en la historia así del arte argentino, de la cultural, estaba la época de Amigos del Arte, los años 30, cuando lo invitaron a Le Corbusier, que vino a Buenos Aires en el año 29, ¿entendés? Y después hubo un tiempo, desapareció todo eso y apareció el movimiento de Guido Ditela. ¿Entendés? Cuando la imagen mía siempre lo pienso, o sea, siempre tengo la imagen y veo la calle Florida, ahí donde estaba Comte, que se transformó después en el Instituto Ditela. ¿Cómo era un día en el Ditela? Uno entraba al Ditela y ¿qué veía, digamos? ¿Cómo era eso? Y había gente siempre, estaba Romero Reste, estaba Oteiza, había una cantidad de gente, entonces siempre había algo para ver. Y ese, digamos, el Ditela lo
lo arreglamos Francisco Bullrich y yo también cuando empezó. Hicimos, no sé si te acordás, había una especie de corralito en el hall de entrada, ¿no? Estaban unas cosas que se habían arreglado, que estaba pintado, no me acuerdo si de verde, una cosa así, y después las salas adentro. Pero yo te digo que fue muy importante porque vino mucha gente de afuera. O sea, con lo mismo que había pasado con Amigos del Arte, se invitó a mucha gente. Entonces vos te encontrabas con personas que si no, no hubieras encontrado nunca, ¿entendés? Intelectuales o artistas de Europa, europeos, americanos. ¿Cómo estaba la Argentina en relación a Europa en ese momento en el arte, justamente con centros como este, ¿no? Bueno, la Argentina siempre fue muy actual, en el sentido que la gente se informa mucho. Entonces vos no estás fuera del momento, estás en el momento ese, ¿no? Siempre es interesante cuando podés hablar con gente de ellos que aparecen acá. Claro. Después apareció cuando terminó el Ditela y apareció Jorge Luber y el CAIC, de paso lo mismo, o sea, gente de afuera era invitada acá y vos los conocías, había diálogo. ¿Por qué termina el Ditela? ¿En qué les molestaba a los dictadores? Siempre molesta, los intelectuales molestan. Molestaba ese arte distinto. Ese arte y esa concentración de gente ahí. Recordemos que había teatro, había música, había todo, centro experimental, con lo más... Sí, la música era muy siguiendo importante. los pasos de Luigi Nono, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué característica tenía ese arte de los 60? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo era? ¿Un arte conceptual, un arte no figurativo? Lo que yo hacía era pintura abstracta, y colores en blanco y negro, y eso era lo que yo hacía en ese momento, ¿entendés? Pero Marta Minujín empezó ahí con sus colchones, sus cosas, esas, ¿no? Que siempre provocaban mucha curiosidad, ¿no? Era como incorporar elementos de la cotidianidad al arte, ¿no es cierto? Al arte, o sea, y era además un lugar de reunión, que viste que ahora no hay. O sea, las galerías un poco perdieron eso que tenían en los años 60, que era que la gente se encontraba ahí, los artistas se encontraban. Como punto de referencia. Como punto de referencia y de conversación y de intercambio de ideas. Bueno, Clorindo, muchísimas gracias por el gracias testimonio. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Nadie de mi generación puede ignorar al Instituto Ditela, porque realmente fue un faro cultural maravilloso para aquella época, para toda la década del 60, inclusive los primeros años de la década del 70. Todos pasamos por ahí como espectadores. En mi caso, como espectadores, yo no tuve el privilegio de trabajar en ninguna de las producciones del Ditela, pero sí de admirar aquellas puestas revolucionarias, aquellas exposiciones, aquellos happenings, aquellas cosas tan maravillosas de tanta creatividad. Pero sí donde tuve que ver un poco en aquella época fue en la Botica del Ángel, que era el otro faro cultural realmente, un poquito más jocoso, un poquito más buscándolo por el lado del humor, un poco más frívolo en el mejor sentido de la palabra, pero no lo era, porque ahí se recitaba a Borges, se recitaba se leía a Bioy Casares, a los grandes autores de la época y anteriores también. Ahí tenían su lugar donde actores de primerísimo nivel, en los espectáculos que hacía Vergara Leumann, los recitaban. O sea que yo tuve la posibilidad, el privilegio de trabajar también como guionista en la Botica del Ángel. Junto a Andrés Percivale y a María Rosa Bacaro, hacíamos muchas veces las rutinas para Vergara Leumann, rutinas que por supuesto Vergara Leumann seguía muy poco fielmente. La gracia de Vergara y la gracia de los espectáculos de la Botica eran algo que en aquella época parecía irreverente. Hoy en día serían para representar en una parroquia. En la terraza de la Botica del Ángel yo oí cantar por primera vez tangos a Susana Rinaldi y por primera vez baladas a Leonardo Fabio, por ejemplo, que en aquella época eran una actriz y un actor consagrados y que era como una cosa rara. ¿Qué va a cantar Susana? ¿Va a cantar Leonardo Fabio? Y sí, ahí hicieron una de sus primeras presentaciones. Era insólito ese lugar, te podía pasar cualquier cosa, siempre el espectáculo iba cambiando, siempre era una cosa absolutamente activa e interactiva con el público. Además era una gran exposición de todos nuestros mejores artistas plásticos. Recuerdo muchas cosas, pero un homenaje al radioteatro que hizo Vergara Leumann, donde yo escribí unas caricaturas de lo que eran los radioteatros de la década del 40 y 50, y los actores eran Alfredo Alcón, Susi Ken,
Alejandra Buero, Luisa Beil, todos leían pedazos de radioteatros en forma respetuosa, pero satírica. O sea que fue una experiencia inolvidable, tanto la botica de la calle Lima, la botica de la calle Sáenz Peña, el templo y, por supuesto, ese personaje de Vergara Neumann, que fue una de las luces, una de las cosas más iluminadas que tuvo esa década del 60. Que mucha gente no le daba demasiada pelota, a veces es un modisto, es un esto, el otro, pero con el tiempo se convirtió en una figura, en un ícono de lo que significaba la noche porteña cultural. ¿Se acuerda, no, de la lamparita de lava en los años 60, cómo se colgaba la gente escuchando música, haciendo distintas cosas, mirando la lava? Era como un referente de los años 60. Y hablando de los años 60, muchísimas gracias a Enrique Pinti por el testimonio, por esa botica del Ángel tan emblemática, tan impresionante, ¿no? Donde empezó tanta gente su carrera, ese café con ser, ese lugar de arte tan excelente que tuvo Buenos Aires a fines de los años 60. Cuando volvamos, Norma Leandro.